Ya está. Listo. A ver, nos habíamos quedado en vamos a clasificar las expresiones algebraicas, ¿no? Las expresiones algebraicas las vamos a, la vamos a clasificar en, primero, se clasifican en expresión algebraica racional, EAR, ¿está bien? Y luego de la expresión algebraica racional tenemos a la expresión algebraica irracional, número 2. ¿Está bien? Estamos, número 1, expresión algebraica racional. Número 2, expresión algebraica irracional. Dentro de la expresión algebraica racional tenemos a la expresión algebraica racional entera, es decir, la letra A, y la expresión algebraica racional fraccionaria, la letra B. ¿Ya? Así se clasifica. Entonces, a ver, voy a hacerles un resumen general aquí. Las expresiones algebraicas se clasifican en dos. Se clasifican en expresiones algebraicas racionales y expresiones algebraicas irracionales. Las expresiones algebraicas racionales se clasifican a su vez en dos. En expresiones algebraicas racionales enteras y las expresiones algebraicas racionales fraccionarias. ¿Está bien? Esto es lo que estamos aprendiendo, vamos a aprender ahorita. ¿Correcto? No se olviden de esa clasificación, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, empezamos. La expresión algebraica racional. Yo ya sé qué cosa es una expresión algebraica. Una expresión algebraica es aquella expresión matemática donde solamente se admite suma, división, resta, multiplicación, y división, exponentes y eso. Ya, esa es una expresión algebraica. La expresión algebraica racional viene a ser aquella expresión algebraica donde los exponentes de las variables son números enteros. Nada más son números enteros, pudiendo contener a su vez términos independientes. Eso de términos independientes es facilito, ¿ya? A ver, por ejemplo, ¿no? Para que sepan que es un término independiente, ¿no? Si yo tengo el polinomio, no sé, XY, ¿está bien? XY. Es igual, digamos, a X más 4Y más 5. El término independiente aquí vendría a ser el que está solito, es decir, el que no tiene ninguna variable acompañando. Por ejemplo, aquí hay el X, aquí está el Y aquí está el 5 solito. Aquí tenemos un término, dos términos, tres términos, porque nosotros ya sabemos qué cosa es un término algebraico, donde no se acepta suma ni resta. Por lo tanto, este es un solo término, este es otro término y este es otro término. Pero como este término no tiene al X ni al Y acompañando a su costado, se le llama término independiente. ¿Están entendiendo, no? ¿Están entendiendo, ah? ¿Sí, no? ¿Está todo Sí. claro, no? El término independiente, ¿está bien? El que está solito ahí. Listo. Ese es un término independiente. Ahora, ¿qué me dice que es una expresión algebraica, que es una expresión algebraica racional? Una expresión algebraica racional es aquella en la que los exponentes son números enteros. ¿Está bien? Números enteros. Por ejemplo, en esta expresión, ¿no? En esta expresión algebraica, ¿no? En esta expresión algebraica. Si yo me doy cuenta, en esta expresión algebraica, el exponente de x, ¿cuánto es? 5. El exponente de x es 5. Es decir, es un número entero. Está bien, hasta ahí no hay ningún problema. X menos y todo elevado a la 3. Si yo resuelvo este x menos y todo elevado a la 3, si yo lo resuelvo, ustedes ya saben resolver un número elevado al cubo, me va a salir pues que todos los exponentes del x y del y son enteros. ¿Está bien? No hay ningún problema ahí. No hay ningún problema ahí. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Hasta ahí todo claro, ¿no es cierto? Segundo, por ejemplo, el r de x es raíz de 5 es raíz de 5 por x a la cuarta. El exponente de x es 4, es un número entero, no hay ningún problema. Por 35 por raíz cúbica de x por y más 42y. Ahora, quiero que sepan algo, por favor. Si yo voy a la raíz de xy y es una raíz cúbica, yo por lo que les he enseñado anteriormente, si yo tengo, por ejemplo, una raíz 4 de un número a, digamos, y aquí 3, esto es lo mismo que decir a la 3 entre 4 o no. Eso yo les he enseñado. ¿No es cierto? El 3 se va arriba y el 4 se va abajo, ¿no es así? Por lo tanto, si yo resuelvo este x,
por y, esto es lo mismo que decir x por y a la 1/3, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Está bien o no? El 1/3 entra aquí y entra aquí. Sería x a la 1/3 por y a la 1/3. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? Hablen. Sí. Ya, listo. Por lo tanto, díganme, si yo sé que todo esto de aquí es esto de aquí será una expresión algebraica racional o no es una expresión algebraica racional. Hablen. Sí. No es una expresión algebraica racional, No. porque los exponentes de las variables tienen que ser números enteros. ¿El 1/3 es entero? No, el 1/3 es fracción. 1 Una entre 3 pregunta, es fracción, dime. pero en parte de un término algebraico hay 4 tercios en Z. 4/3, ¿dónde hay 4/3? Ahí en Z. En parte de un término algebraico. A ver, parte es un término algebraico. Ah, ya, Abajo, abajo, abajo. ya, sí, ya, acá está, aquí está, z a la 4/3. Ya, pero este es un término algebraico. Eso es un término algebraico, pero ahorita nosotros estamos viendo qué cosa es una expresión algebraica racional. ¿Qué cosa es una expresión algebraica racional? Sí, ya me di cuenta. La expresión algebraica racional es aquella expresión algebraica donde no puede haber un exponente fraccionario. O sea, no estés mezclando estos dos, ¿eh? No estés mezclando estos dos. Ahora, aquí estamos viendo qué cosa es un término algebraico solamente. ¿Qué cosa es un término algebraico? Donde tú no tienes suma ni resta. Eso es todo lo que es un término algebraico. Pero al momento de clasificar las expresiones algebraicas, las vamos a clasificar en expresión algebraica racional. ¿Qué cosa es una expresión algebraica racional? La que los exponentes no pueden ser fracciones. ¿Me entiendes? ¿Estás entendiendo, no, Néstor? ¿Sí? Sí. Está bien. Esto es un término algebraico, nada más, ¿no? Para saber las partes y todo. Pero la expresión algebraica racional, la expresión algebraica racional no necesariamente tiene que ser un término algebraico, ¿me entiendes? ¿Ya? No se estén confundiendo ahí, ¿ya? Ya, a ver. Entonces, a ver, continuando. Continuando con eso, ¿no? ¿Han entendido entonces, no? Si yo les pregunto entonces la r raíz de 5 por x a la cuarta menos 35 por raíz cúbica de xy más 42y, ¿esto es una expresión algebraica racional? ¿Eso es una expresión algebraica racional o no? ¿Eso no es? Hablen. Eso no es. Diana, No es no es. ¿Por qué? Porque un tercio. al x y al y, claro, les está afectando la raíz cúbica. Y esto de aquí es lo mismo que decir x a la 1/3 por y a la 1/3. Por lo tanto, aquí el libro se ha equivocado. Entonces, aquí el libro está mal. El libro está mal. Entonces, ustedes corrigen el libro y les dicen que se han equivocado a ellos, los que han hecho el libro, y van a poner lo siguiente. Bueno, lo corregimos nada más. Vamos a poner el color blanco. A ver, vamos a poner el color blanco. A ver acá. Ya lo voy a borrar, lo estoy borrando. Esto no puede existir. Eso no tiene que existir, esa raíz. ¿Está bien? Listo. Ahora sí está bien. Y aquí le ponemos un puntito para decir que es multiplicación. Ahí sí puede ser. Cuando es multiplicación sí puede ser. ¿Está bien? Listo. A ver, hasta ahí todo claro, creo yo. Y ahora, ¿por qué el 42y es un término independiente? Porque el y no es variable, pues no, el y no es variable. Por lo tanto, el 42y es un término independiente. ¿Está bien? El 42y es un término independiente, ¿ya? Listo. A ver, ¿hasta ahí está todo claro? Sí, ¿no es cierto? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya, eso espero, ¿ah? Sí. ¿Ya? Listo, hasta ahí todo está. Entonces, repito, la última vez, las expresiones algebraicas se clasifican en dos, en expresión algebraica racional y la otra es expresión algebraica irracional. Irracional. He ahí. Las expresiones algebraicas racionales se clasifican a su vez en dos, en enteras y en fraccionarias. Ahorita vamos a ver la entera y la fraccionaria y después vamos a ver la expresión algebraica irracional. ¿Ya? A ver, entonces, continuamos.
Ya hemos visto la expresión algebraica racional. Pero la expresión algebraica racional a su vez se clasifica en dos. En la expresión algebraica racional entera y la expresión algebraica racional fraccionaria. ¿Qué te dice qué cosa es una expresión algebraica racional entera? Es una expresión racional donde para la variable o variables no está permitida la operación de división. Es decir, que si tú en una expresión algebraica racional tú ves x entre y, entonces esa no se considera entera. No es una expresión algebraica racional entera. Por lo tanto, a ver, así de fácil está. A ver, por lo tanto, Ernesto, si yo te pregunto, el QXYZ es AX a la quinta menos 2X a la cuarta más 3XY más Z a la 3, ¿es una expresión algebraica racional entera o no? ¿O hay un error ahí que tenemos que corregir? Sí, sí es una expresión racional Perfecto. entera. Primero, ¿por qué es una expresión algebraica racional, Ernesto? ¿Por qué se le dice que es una expresión algebraica racional? ¿Y por qué después se le dice que es entera? Primero, ¿por qué es una expresión algebraica racional? ¿Qué cosa era una expresión algebraica racional? ¿Qué es una expresión algebraica racional? ¿Te acuerdas? Los exponentes, ¿qué tienen que ser? Tienen que ser enteros. Exacto. Y aquí en todas estas variables, ¿los exponentes son enteros o no? Sí. Ya, entonces sí es una expresión algebraica racional. ¿Es entera o no es entera? Para que sea entera, ¿qué cosa tiene que ser? ¿Qué cosa tiene que cumplir? Que tiene que ser ordenado y completo. No, ¿qué dice acá? ¿Qué dice aquí? Es una expresión donde para las variables o variables no está permitida la operación de A división. división. Entonces, en alguna de estas variables, Néstor, ¿se está dividiendo variable entre variable o no? No. No, No. por lo tanto es una expresión algebraica racional entera. Por lo tanto es una expresión algebraica racional entera. A ver, Diana, la siguiente, la R. Dime, ¿es una expresión algebraica racional entera o no? Sí. Sí, ¿no? Listo. A ver, Valeria, ¿esto de acá es una expresión algebraica racional entera o no? Esto es una expresión racional. Entera, expresión algebraica racional entera. ¿Es una expresión algebraica racional entera o no? ¿O ya te perdiste, ya volaste, ya no estás prestando atención? Me he ido al baño. Ah, ya, sí, ¿no? ¿Me dejas el video para poder hacerlo yo? Ah, sí, ¿no? No seas chistosa, ¿ah? Por Si no, favor. eso significa que no tienes capacidad de poder prestar atención a las clases. Eso significa que en tu colegio estás igual. ¿Ah? Cuidadito, Valeria, por favor, ¿ah? Ya, a ver. La expresión algebraica racional entera es una expresión racional donde no se permite la división para las variables. Ustedes dirán, pero Diego, acá tengo C entre pi. Aquí hay una división. Sí, pero C ni pi son variables. Perdón, C es variable, pero pi no es variable, es una constante. Es lo mismo que poner C por 1 entre pi. Estoy dividiendo una variable por una constante. No estoy dividiendo, por ejemplo, C entre A. Si encuentro una división que esté dividiendo dos variables, entonces ya no sería entera, sería fraccionaria. ¿Está bien? La entera y la fraccionaria son lo contrario. Nada más, así de sencillo. Entonces, expresión algebraica entera y una expresión algebraica racional fraccionaria, expresión algebraica racional entera, expresión algebraica racional fraccionaria, son opuestos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tengo aquí, por ejemplo, el x a la menos 5. Aquí tengo 1 entre x menos 5. Esto es división, ¿no? 1 entre x menos 5. Están dividiendo, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? 1 entre x, y, z. Hay división, ¿no? Aquí, ¿no? C entre a menos b, donde a, b, c son variables. X, y, z son variables, x, y son variables. ¿Están entendiendo hasta ahí? ¿Están entendiendo? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ya. Eso espero, pues. Después no quiero que estén volando. Diego, Sí, dime. Valeria no está acá. Ya, Valeria después estudiará, supongo.
No sé, mamá le llama cada rato, pero no Ya, sé. ok, ya. Bueno, ya después estudiará. Ojalá que después estudie. Entonces, Diana y Ernesto, ¿me están prestando atención? ¿Sí? Hablen. Sí, estamos aquí. Ya. Y por último, ¿qué cosa es la expresión algebraica irracional? Si la expresión algebraica racional es porque todos los exponentes de las variables deben ser enteros, la expresión algebraica irracional es porque los exponentes tienen que ser fraccionarios, ¿no es cierto? O tiene que haber por lo menos un exponente que sea fraccionario. Miren aquí, ¿ve? Raíz cuarta de xy, exponente fraccionario. Raíz de z, es lo mismo a decir z a la 1/2, exponente fraccionario. ¿Está bien? Raíz cúbica de z, es lo mismo que decir z a la 1/3. Existen entonces para las variables sus exponentes que son fraccionarios. Por lo tanto, se le llama una expresión algebraica irracional. ¿Por qué? Porque tienen exponentes que no son enteros. ¿Entendido o no? ¿O está difícil? Hablen. No. Ya, listo, perfecto. Muy bien, ya estamos llegando a la parte casi final del curso. Del curso, digo, de este tema. Solamente lo demás es para que ustedes estudien. Bueno, ahora vamos a ver lo que son el conjunto de valores admisibles. Esto de aquí sí lo van a llevar mucho tiempo. Esta es una pequeña introducción, ¿no? Algo bien fácil. ¿A qué se le llama conjunto de valores admisibles? Es el conjunto de la expresión matemática se haya definida. Es decir, o sea, por ejemplo, miren, si yo tengo el polinomio f de x, que sería 17 entre x menos 5, ¿no? Le estoy llamando polinomio entre comillas a todo esto, polinomio entre comillas, porque todavía ustedes no saben qué cosa es un polinomio. ¿Ya? Pero le estoy llamando así polinomio entre comillas todavía. Esto no, en realidad no es un polinomio. F de x es igual a 17 entre x menos 5. Díganme una cosa. ¿Qué pasaría si x fuera 5? Hablen. ¿Qué pasaría si x fuera 5? Sería cero. ¿Cómo? Cero. O sea, que todo esto sería 17 entre 0, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuánto es 17 entre 0? Uno. ¿Cuánto es 17 entre 0? Uno. No, Cero. no. Cero. Néstor, ¿cuánto es 17 entre 0? No existe. No No existe. existe. No está definido. No está definido. Por lo tanto, para que esta operación esté definida, se define para todo valor de x excepto en 5. Es decir, que x pertenece a todos los números reales, está bien, a todos los números reales, menos el 5. ¿Ok? A esto se le llama conjunto de valores admisibles. ¿Entendieron? Eso es conjunto de valores admisibles. ¿Entendieron o no entendieron? Sí, ¿no es cierto? Hablen. Hablen. Un rato, Diego. Es que están botando la basura, están haciendo todo lo que quieren acá. Ya, voy a poner en pausa entonces hasta que se desocupen. A ver, vamos a continuar. Entonces, el conjunto de valores admisibles es el conjunto de valores de una expresión matemática, ¿no? Por ejemplo, esta división, si tú le pones a x que es 5, sería 17 entre 0. Y 17 entre 0 no está definido, no existe. Por lo tanto, tú dirás que esta división de aquí, 17 entre x menos 5, se define para todo valor de x, excepto para 5. ¿Por qué? Porque 17 entre 0 no está definido, pues, porque si x toma 5, 5 menos 5, 0, 17 entre 0 no está definido. Por lo tanto, x pertenece a todos los números reales, racionales, todo, menos el número 5. ¿Ok? Listo. Hasta ahí está todo claro, ¿no es cierto? Sí. Ya, Sí. perfecto. Continuamos entonces. Siguiente, a ver. La g de x, ¿no? Tenemos raíz 9 de x al cuadrado, ¿no? ¿Qué pasaría si x fuera 3? Hablen, ¿qué pasaría si x fuera 3? Cero. Sería raíz de cero. Ya sería raíz de 0. Y ya, si es raíz de 0,
Díganme ustedes, a ver un ratito, un ratito. Ya. Entonces, si sería raíz de 0, ¿esto raíz de 0 cuánto es? No está definido. No, sí, es 0, porque 0 por 0 es 0. Es lo mismo que decir raíz de 4, es 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. Raíz de 0 es 0, no hay ningún problema. ¿Qué pasaría si x es menos 3? Hablen. Si x es menos 3, ¿qué pasaría? A ver. Igual 0. Claro, sería 0, porque menos 3 al cuadrado es 9. Y 9 menos 9 es 0. ¿No es cierto? Ya. Entonces, ¿qué x puede ser 3 o menos 3? De eso no hay ningún problema. Pero díganme, ¿qué pasaría si x fuera 4? ¿Ah? ¿Qué pasaría si x fuera 4? ¿Raíz de cuánto sale? ¿Ah? ¿Raíz de cuánto? En el 9 menos x al cuadrado. O sea, 7. ya, o sea, negativo, te va a salir aquí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Les va a salir negativo. ¿Y existe la raíz de un negativo? ¿Existe No. raíz? No existe. Por lo tanto, ustedes se van a dar cuenta que los valores que puede admitir x solamente va desde el menos 3 hasta el 3. Desde el menos 3 hasta el 3. O sea, todos los valores que se encuentren aquí adentro se pueden admitir. Si es 4 o menos 4 ya no se puede, porque si fuese menos 4 igual saldría negativo. Por lo tanto, g de x está definido si solo si x pertenece desde el menos 3 hasta el 3. Por ejemplo, el 2, el 1, el 0, el menos 2, ¿no? Pero no puede ser menos 4, ni puede ser 4. ¿Está bien? Porque estos ya salen de este rango. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo eso? Ya, listo, perfecto. Bueno, esa es la idea de conjunto de valores admisibles. Es decir, qué conjunto de valores están admitidos para que esta operación, para que esa expresión exista. ¿Entienden? Eso es conjunto de valores admisibles. ¿Ya? Listo. Esto de aquí lo vamos a ver más adelante, ya cuando lleguemos a desigualdades, inecuaciones. ¿Ya? Pero ahora es muy importante que lo sepan, más o menos. ¿Ya? Ahora sí, sabiendo todo eso, ahora sí podemos decir qué cosa es un polinomio. A ver, presten mucha atención. Ya falta solamente 3 PPTs nada más. Esto y esto. Estos 3. Ya con eso terminamos. Presten atención. Un polinomio es lo siguiente. Se define así a toda expresión algebraica. Ya saben que es expresión algebraica. Racional entera. Un polinomio es una expresión que es algebraica, que es racional y que es entera. Es decir, que sus exponentes son enteros. ¿No es cierto? Que sus exponentes son enteros. No puede tener exponentes fraccionarios. Esa es una expresión algebraica racional entera. ¿Correcto? Listo. Entonces, se define así a toda expresión algebraica racional entera, ¿es así? Que a su vez está definida sobre un campo numérico y en cualquier conjunto para las variables. ¿Está bien? ¿Correcto, muchachos? ¿Me entienden? Se define así a toda expresión algebraica racional entera que a su vez está definida sobre un campo numérico, es decir, a ver, lo que les voy a decir aquí para que ustedes no se compliquen la vida es lo siguiente. Recuérdense que un polinomio es esto nada más. Es una expresión algebraica racional entera. Eso es un polinomio. ¿Ya? Suficiente. Nada más. Por el momento, nada más. Lo demás, déjenlo de lado. Lo demás simplemente te trata de decir que este polinomio, que esta expresión algebraica racional entera, está definido para ciertos conjuntos de valores. Como lo que hemos visto acá, pues anteriormente. Como lo que hemos visto hace un ratito. Que solamente para ciertos, no sirve que para ciertos valores está definido. Eso es un polinomio. Es una expresión algebraica racional entera que para ciertos valores está definido. Por ejemplo, aquí tengo, miren, el polinomio P de X es igual a 3X más 15. Esta es una expresión algebraica racional entera. Facilito. El Q de XY, raíz de 5 por X por Y a la 5. Expresión algebraica racional entera. Facilito. ¿Está bien? Expresión algebraica racional entera. Así de sencillo. ¿Ya? Listo. Por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿no? Me dice, ¿no? ¿Son polinomios los siguientes o no? A ver, P de X, 17 a la X a la 9 menos 2X más 1. ¿Es polinomio o no? A ver, Diana, tú primero. Sí.
¿Por qué? Porque es una expresión algebraica entera. Racional entera, ¿no es cierto? ¿Por qué racional? Porque los exponentes son enteros. ¿Está bien? ¿Y racional qué cosa era? Cuando los exponentes eran fraccionarios. Y eso ustedes lo tienen que estudiar, ¿ah? Tienen que estudiar hasta el cansancio. Esto de aquí, qué cosa es una expresión algebraica irracional, la expresión racional entera, la fraccionaria, eso ya lo hemos visto ya. ¿Ya? Entonces, a ver, Ernesto, para ti, la segunda. ¿Por qué Q de XY es o no una expresión, es un polinomio? Perdón, Q de XY, 5X menos XY al cuadrado más 2. ¿Es un polinomio o es un polinomio? Sí. Sí, ¿no es cierto? Listo. Porque los exponentes son positivos y es lo que más importa, bueno, nada más, ¿no? Listo. ¿Y por qué la tercera no es? ¿Por qué la tercera no es? Hable. Porque es una fracción. ¿Quién es una fracción? Es la que... Porque tiene división. ¿Dónde? División. Ahí pues, 521 entre 2. Ya, pero esto es división de dos números. Acá nada tiene que ver la variable. Oye, ¿por qué es menos 1? Ya, está cerca, está cerca. Si fuera x a la menos 1, este x a la menos 1, para que ya no sea menos 1, sería 1 entre x, ¿no es cierto? Sería 1 entre x, ¿no es cierto? Ya. O sea que porque tiene fracción, ya no es una expresión algebraica racional, entera, ¿seguros? Ah, ahí está, que ustedes necesitan, ustedes todavía tienen dudas, ¿por qué? Porque no saben todavía qué cosa es una expresión algebraica racional entera. A ver, expresión algebraica racional, al toque o más. Para que sea una expresión algebraica racional, los exponentes de la variable son números enteros. Son números enteros. Para que sea entera, es decir, que no tiene que tener división. Por lo tanto, si yo regreso aquí y me voy aquí, digo x a la menos 1. X a la menos 1. ¿Menos 1 es un entero? ¿Menos 1 es un entero? Sí, es un entero negativo. Entonces, sí, hasta ahí, hasta el momento, sí. Esto es una expresión algebraica racional entera. Hasta el momento. Pero, si ustedes se dan cuenta, este x a la menos 1 es lo mismo que decir 1 entre x. O sea, que x, díganme, x puede ser cualquier número o no. ¿O qué número no puede ser x? 0. 0, exacto. Muy bien. 0 no puede ser x. Por lo tanto, no es un polinomio, porque no está definido para todo valor de x. Es decir, que cuando x es 0, esto ya no está definido. Por lo tanto, eso no puede ser un polinomio. ¿Entendieron? Sí. O sea, en conclusión, Diego, esto es una expresión, mira, ojo, pero miren la diferencia de las preguntas que les hago. ¿Esto es una expresión algebraica racional entera o no es una expresión algebraica racional entera? No les estoy diciendo es un polinomio o no es un polinomio. Les estoy diciendo, ¿es una expresión algebraica racional entera o no? Para que sea una expresión algebraica racional entera, primero, tienen que tener todos los exponentes, tienen que ser enteros, ya sean enteros positivos o enteros negativos. Enteros. Cualquiera de los dos, enteros positivos o enteros negativos. No hay ningún problema. Siguiente, para que sea una expresión algebraica racional entera, no tiene que haber división. No tiene que haber división entre las variables. ¿Ok? No división entre las variables. Ahí solamente se convierte en una expresión algebraica racional. Entonces, les pregunto, ¿esta es una expresión algebraica racional entera o no? No. Si es una expresión algebraica racional entera. El No, x, porque el x está a la menos 1. ¿El menos 1 es un número entero o no es un número entero el x a la menos 1? El menos 1 es un número entero. Los exponentes tienen que ser enteros. Solo que es un entero negativo, nada más. Ah, por eso lo... pero Diego, esto tú lo puedes poner 1 entre x y ahí ahí ya sería fracción. Ya, es una fracción, pero tú no estás dividiendo dos variables, tú no estás dividiendo x entre y. Si tú estuvieses dividiendo dos variables, ahí sí ya no sería una expresión algebraica racional entera, sería fraccionaria. Pero tú simplemente estás dividiendo un número entre un x, nada más. Oye, esto es lo mismo que decir x a la menos 1.
Y como x a la menos 1 es un exponente en entero negativo, no pasa nada. Sí es una expresión algebraica racional entera. ¿Entendiste? ¿Entendieron? ¿Ya? Sí. Entonces, para que puedan entenderlo mucho mejor, chicos, tienen, por favor, que volver a estudiar esto. Si yo, la próxima clase que nos toca álgebra, yo ya voy a venir pensando que ustedes han estudiado y yo me pongo a resolver problemas y ustedes no entienden, no me responden nada, es porque me doy cuenta que no se ubican, no saben qué cosa es un término algebraico, no saben qué cosa es una expresión algebraica racional entera, fraccionaria, no saben nada. ¿Por qué? Porque no han estudiado. Y así no, pues así no vamos a avanzar. Así yo me quedo aquí nada más. Así que la próxima, que yo me ponga a preguntar a ustedes los problemas y me veo que me responden, avanzamos. Si no, no, pues no tiene caso que les enseñe si no van a estar estudiando, ¿no? ¿Ya? Ojo, yo les advierto, si no estudian el día de hoy hasta mañana qué cosa o no vuelven a ver el video una y otra vez hasta aprender qué cosa es una expresión algebraica racional, una entera, una fraccionaria, van a volar en polinomios, no van a poder resolver, ¿ya? Porque la parte teórica es la más difícil. En polinomios, la parte teórica, teoría es preguntas, eso es lo más difícil. Los problemas son facilitos, los problemas salen al toque, no hay ningún problema. Por eso, o sea, son sencillos. La parte teórica es la cosa. Ahí es donde tú sacas ventaja de los demás. Entonces, más o menos esa es la idea, ¿está bien? Esa es la idea más o menos. Ahora sí, vamos a ver, para terminar ya qué cosa es el polinomio en una variable, ¿ya? El polinomio en una variable. Recuerden que el polinomio es una expresión algebraica racional entera. Entonces, miren, por ejemplo aquí, ¿no? Miren lo que tengo aquí. P de x es igual a 3x al cuadrado menos 2x más 5. ¿No? ¿Es una expresión algebraica racional entera? Sí. ¿Por qué? Exponentes o enteros. X a la 1, 2, enteros. Perfecto. ¿No hay división? No hay división. Ah, entonces sí es una expresión algebraica racional entera. Q de x al cuadrado más 3x menos 1. ¿Es una expresión algebraica racional entera? Sí. ¿Por qué? Exponentes enteros. X a la 1, x a la 2. No hay ningún problema. ¿Hay división entre variables? No, no hay. Entonces sí es una expresión algebraica racional entera. 6x al cuadrado más 11, de R de X, ¿no? Es un polinomio. Esto de acá también es un polinomio. ¿Está bien? Es un polinomio, ¿correcto? Listo. La forma general, en conclusión, por ejemplo aquí, ¿no? Tenemos un polinomio cuadrático. ¿Por qué es cuadrático? Porque hay un X al cuadrado. Miren, P de X es igual a X al cuadrado más BX más C. ¿Es una expresión algebraica racional entera? Sí. ¿Por qué? Porque sus exponentes es 2, 1. Y aquí por X a la 0, ¿no? X a la 0 es 1. 2, 1 y 0 son números enteros. Son números enteros. Entonces sí, sí es una expresión algebraica racional entera. Sí es un polinomio. Ahora, ¿cuáles son las partes del polinomio? Esto es lo que sí o sí tienen que aprenderlo. Las partes de un polinomio. X es la variable. Eso ustedes ya lo saben. Lo que está en paréntesis es variable. A, B y C son constantes o coeficientes. ¿Quién es el coeficiente principal? Eso es lo que nos vamos a quedar aquí hoy día. El coeficiente principal es aquel coeficiente, es decir, una de estas tres constantes, pero ¿quién de las tres? El que está afectado por la variable que tiene mayor exponente. Es decir, por ejemplo, aquí x al cuadrado. ¿Hay alguien más grande que al cuadrado? No, aquí tenemos x a la 1 y aquí es x a la 0. Por lo tanto, el coeficiente principal vendría a ser la letra A. Este es el coeficiente principal. ¿Por qué? Porque está multiplicado por una variable con el mayor exponente. ¿Están entendiendo hasta ahí? ¿Están entendiendo hasta ahí? Sí. Listo. Por ejemplo, ¿no? A ver, Diana, te pregunto, en el P de X, aquí, ¿quién es el coeficiente principal? Aquí, habla. 3, 2 o 5. Perdón, 3 3. menos 2 o 5. 3. ¿No? Y si no existiera esto, Diana, ¿quién sería el coeficiente principal? ¿Cómo? Si no existiera esto de acá, ¿quién sería el coeficiente principal? El 2. Menos 2. El menos 2. Ok, menos 2, coeficiente principal. Listo, perfecto. Y el que está solito acá, el que no tiene, es decir, el que está multiplicado por x a la 0, x a la 0 es 1, obviamente, por eso aquí ya no le ponen, ¿no? No le van a poner aquí c por x a la 0, ¿no? Se sobreentiende, ¿no? El que está solito acá, el c, que está multiplicado por x a la 0, a ese se le llama término independiente, porque está solito, ¿no?
No hay un x a la, no está multiplicado por ningún x a la 1, x a la 2, nada, ¿no? Está solito. Por eso, Néstor, a ver, te pregunto, ¿quién aquí es el término independiente? Allá, el 11. El 11, muy bien. Aquí, Ernesto, ¿hay un término independiente o no? En el mx. No. No hay un término independiente. Bueno, acá tú sabes que está sumado más 0, ¿no? El 0 sería el término independiente, ¿no? ¿No? Bueno, el 0 o Sí. si no, no existe, ¿no es cierto? Listo. Y listo. ¿Cómo yo sé el grado del polinomio? ¿Cómo yo sé qué grado tiene un polinomio? Porque el mayor exponente me lo indica. ¿Qué grado tiene este polinomio? Grado 2. ¿Por qué? Porque el mayor exponente es el 2. Así de sencillo es. No hay ninguna cosa ahí que te puedas complicar. Lo más complicado es la parte teórica. Es la parte teórica. Entonces, si ustedes no estudian la parte teórica, no van a entender nada, absolutamente nada de lo que viene más adelante en el álgebra. Así que no tiene caso seguir estudiando, pues. Tienen que repasar, tienen que practicar la parte teórica, que son 1, 2, 3, 4 PPTs. No les cuesta repasar nada, 4 PPTs, leer 4 PPTs. Y esto yo se los voy a subir al grupo. Nos vamos a quedar acá en lo que son polinomios, ¿ya? La próxima clase vamos a ver los polinomios de una variable, que es una manera general de ver esto nada más. Y vamos a ver algunos problemas, ¿ya? Y ya pues. Y Diego, los exámenes. Ah, verdad, los exámenes, ¿no? No he tenido tiempo de corregir. A ver, voy a intentar darme tiempo mañana para corregirlos, ¿ya? Y mañana ya se los muestro, ¿ya? Más bien se los voy a pasar de una vez,